24 horas, Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. En el aniversario número 49 del golpe de Estado, la administración del presidente Gabriel Boric conmemoró por primera vez el 11 de septiembre. ¿Cuáles fueron las actividades y anuncios que marcaron esta jornada? Presta atención. El Palacio de la Moneda, cubierto de claveles rojos, fue una de las primeras postales registradas en el día en que se conmemoran 49 años del golpe de Estado en nuestro país. Y más tarde, el presidente de la República, Gabriel Boric, en compañía de la familia del exmandatario Salvador Allende, llegaron hasta el Cementerio General para visitar su tumba. Su primer 11 de septiembre como máxima autoridad del Ejecutivo lo continuaría con un mensaje al país desde el patio de los Naranjos del Palacio Presidencial. Recordamos hoy día también a quienes fueron desaparecidos sin que hasta hoy conozcamos su paradero. Y es con todos ellos, con esa historia, con sus familias, con quienes tenemos un compromiso ético y político que hoy día reafirmamos con mucha fuerza. Ese compromiso es del nunca más, de avanzar en verdad, en justicia, en reparación. Instancia en la que también desde el gobierno recalcarían que se avanzará en el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos. Y se inicia con un encuentro ahora en los próximos días después de Fiestas Patrias, en donde todas las agrupaciones van a participar y van a poder poner a disposición sus opiniones y su intención de cómo debe llevarse adelante este plan de búsqueda. Y esto es parte de nuestra historia, ¿eh? Y también parte de los compromisos del futuro de buscar a los detenidos desaparecidos, como ha planteado el presidente, y ser muy leales con la historia de Chile, porque esto no se puede pensar de que esto no existió. Mientras tanto, el monumento del derrocado presidente Allende en Morandé 80 fue rodeado de ofrendas florales y visitado por el Partido Socialista en compañía de otros partidos del sector y movimientos sociales. Creemos que la desunión, lo que ocurrió durante el gobierno del presidente Allende, donde se enfrentaron chilenos contra chilenos, no debe volver a ocurrir. Nunca la violencia puede volver a imperar en este país. Como todos los años, nuestros partidos vienen a rendir un homenaje a un hombre que, tal como nos decía su nieta, es un ejemplo de democracia, de luchar por los más desposeídos, y es también un aprendizaje de cómo no podemos claudicar al diálogo y a los acuerdos para un Chile mejor. En otro punto de la capital, el Estadio Nacional recibía a la ministra del Deporte junto a otras autoridades que llegaron a la Escotilla 8 a recordar y rendir honores a las víctimas de la dictadura militar. Tenemos que entender lo que sucedió en nuestros centros deportivos, no solamente en el Estadio Nacional. Muchos estadios a lo largo de Chile fueron centros de detención, tortura y muerte de compatriotas, y esa historia no tiene que volver a ocurrir nunca más. La coordinadora feminista 8 de marzo, bajo el lema Por la Memoria y contra la Impunidad, también organizó una actividad de conmemoración. Nos convocamos como coordinadora para hacer un acto de memoria por todas y todos quienes lucharon por una vida mejor. También para decir que seguimos juntas, que seguimos articuladas, que no vamos a dar ni un paso atrás y que vamos a seguir desde acá, desde la memoria, desde la rebeldía feminista, haciendo historia. Primer 11 de septiembre para la actual administración del país, que ya anuncia que se está preparando para los 50 años del golpe de Estado. Bueno, pero con disturbios culminó la tradicional marcha y romería por las víctimas del 11 de septiembre que se realiza al Cementerio General. Múltiples saqueos, el incendio de una camioneta y 3 detenidos se registraron en las inmediaciones de la marcha. A partir de las 10 de la mañana de este sábado, más de 5.000 personas fueron las que se reunieron en la Plaza Los Héroes para luego marchar hacia Recoleta. Cuando pasaron por fuera del Palacio de la Moneda se generaron los primeros incidentes y enfrentamientos con carabineros. Luego en calle San Antonio hubo saqueos a locales comerciales. Ahí hay algunos, por ejemplo, mini markets. Una joyería, una óptica, una perfumería fueron los blancos de estos ataques. Además, los encapuchados quemaron una camioneta de la Dirección de Aseo de la Municipalidad de Santiago. Y antes de llegar al cementerio continuaron los robos y destrucción de paraderos para dar paso a enfrentamientos con carabineros, quienes confirmó la detención de 3 sujetos.
2 uniformados heridos y más de 150 bombas Molotov arrojadas desde el inicio de la marcha hasta su fin. El presidente Boric se refirió también a estos incidentes. Salvador Allende y su legado es principalmente el valor por la democracia. Y la democracia se construye con diálogo, respetando a quien piensa distinto y nunca con violencia. Y eso ojalá todos quienes reivindican justamente este día lo entendieran y lo entendiéramos todos como país. Porque si queremos salir adelante, que no me cabe ninguna duda, es la voluntad de la gran y abrumadora mayoría de los chilenos de volver a encontrarnos, tiene que ser en paz y sin violencia. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer desde el gobierno. Y en la arena política, el presidente llamó a la oposición a no apropiarse del resultado del plebiscito y dar continuidad al proceso constituyente, llamado que se da en medio de las conversaciones en curso y también las amenazas que a parlamentarios que protagonizan las discusiones se han realizado, donde se busca acordar cómo continuar con la redacción de la nueva propuesta constitucional. Ignacia Jiménez tiene los detalles. Este 11 de septiembre fue de reflexión para el presidente de la República, que aprovechó los 49 años del golpe de Estado para trasladar su discurso a las discusiones actuales, el camino hacia un nuevo proceso constituyente, diálogo donde llamó a los adherentes del rechazo a no desconocer los compromisos por una nueva constitución. Me permito también hacerles una reflexión. Los resultados del plebiscito no son apropiables por nadie en particular. Y no cometan el error de creer que el que se haya rechazado el texto propuesto por la Convención significa un rechazo a los cambios y transformaciones en Chile. Emplazamiento directo a los partidos que estuvieron por el rechazo y que hoy son parte de la discusión que busca dar continuidad al proceso constituyente. Este es un compromiso con los chilenos, no con el presidente Boric, de tener una nueva y buena constitución, y eso se cumple. Y por eso me parece tan grave aquellos que ponen en duda el cumplimiento del compromiso. Renovación Nacional va a cumplir el compromiso por una buena y nueva constitución y estamos abiertos a buscar el mecanismo más adecuado que nos permita incorporar experiencia, pero también participación ciudadana. La experiencia es lo que algunos CNRN y la UDI buscan representar con un comité de expertos, idea que se llevaría a la mesa de conversaciones este lunes y que genera rechazo en el oficialismo. Nosotros estamos planteando ideas en esa línea y vamos a hacer, y algo dijo nuestro presidente Javier Macaya, en orden a esa forma de incorporar esta nueva visión. Si hay expertos, que elijamos expertos. Claro, se pueden elegir expertos, pero así como se eligen chilenos profesionales, etcétera, no tienen por qué ser. Lo que no quiero yo es que sea algo solamente de expertos, porque eso creo que va a generar poca legitimidad. Debate del cómo se redactaría una nueva propuesta de constitución que se suma a otra interrogante. ¿Cuándo podríamos tener una nueva carta fundamental? A algunos en el oficialismo les gustaría antes del 11 de septiembre de 2023 y otros no ponen fecha, al igual que el gobierno, donde hacen una invitación a su sector. Yo creo que los parlamentarios, particularmente los de gobierno, requieren mucho diálogo y buscar los puntos comunes más que las diferencias. En esta reunión que vamos a sostener en el Congreso quede explicitada la voluntad de todos los sectores políticos por habilitar esta vía constitucional. Que sean consideradas todas las posiciones y que todo se delibere teniendo en cuenta toda la diversidad que existe en nuestro país. Diálogos por una nueva constitución en el Congreso Nacional, donde los parlamentarios, el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados tendrán un rol clave. Autoridades que este fin de semana recibieron amenazas por su trabajo que busca dar continuidad al proceso constituyente. Hemos realizado la denuncia en la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones a nombre de la Cámara de Diputados y en representación de todos los parlamentarios que recibieron en sus correos institucionales esta amenaza explícita con publicación de domicilios. Producto de esta situación se realizaron una serie de acciones focalizadas principalmente en el análisis de la información, cuyos resultados fueron remitidos en forma oportuna al Ministerio Público. Denuncia del Senado, la Cámara de Diputados y en los próximos días una querella del gobierno por estas amenazas en medio de las conversaciones que se llevan adelante, conversaciones a las que el oficialismo llegará organizado este lunes después de encuentros privados. ¿Qué tal? ¿Cómo está ahí? Bien, gracias. Diálogo de las dos almas del oficialismo que contó con la participación de parte de los ministros de Gabriel Boric, encuentro previo a las negociaciones donde los partidos políticos darán a conocer sus propuestas.
2 encerronas en 2 días. Ambos hechos dejaron víctimas fatales. La última se registró en la comuna de Talcahuano, donde un hombre de 68 años recibió un disparo tras intentar frustrar un asalto. Desde la Delegación Presidencial del Biobío ya anunciaron la presentación de una querella. Fue en horas de la tarde del día sábado, a plena luz del día en un barrio residencial de Talcahuano, sector que los propios vecinos consideraban como tranquilo. Sin embargo, un hombre de 68 años perdió la vida al poner resistencia ante 2 desconocidos que intentaron asaltarlo. La víctima se desplazaba en su vehículo, específicamente una camioneta, en compañía de su señora, hacia su domicilio y habría sido alcanzado por unas personas, sujetos desconocidos, quienes en un momento determinado le habían disparado. El hecho ocurrió a tan solo unas cuadras de la casa de la víctima. El hombre, a pesar de estar herido, logró llegar a su vivienda y su hijo fue quien lo llevó hasta una clínica, lugar donde finalmente falleció. Lo tomé en mis brazos, con mis manos y lo arrastré, hasta que lo atendieron. Lo entregué en esas manos. Esperaba que saliera bien. Esperaba sinceramente que él iba a salir de esto. Me lo robaron a mi padre. La víctima era un reconocido locatario de la Vega Monumental de Concepción. Más de 40 años trabajando en el lugar y reconocido por todos quienes frecuentan este espacio. A pesar del hecho, sus locales abrieron y los trabajadores atendieron al público. Sus clientes notaron y lamentaron la ausencia del tío Peter. Un personaje acá dentro de la feria, o sea, siempre con muy buena energía, alegre, contento. Me sorprendió bastante la noticia, no sabía quién era la persona que había fallecido. Se nota la ausencia de él, en el sentido de que siempre andaba promocionando sus productos, los gritaba, no, las tallas, no, qué pena que haya pasado esto con él. Bastante impactado porque no solamente en algunas regiones se está dando, sino que ya a nivel de país la violencia está sufriendo un cambio bastante fuerte y se está llevando a personas que son trabajadoras de todos los días. La baja circulación de personas en las calles durante la pandemia también significó una disminución de estos delitos. Incluso en comparación con el 2019 los números son inferiores. Sin embargo, el nivel de violencia impacta a la ciudadanía. Nos comparamos con el año 2019, teníamos 133 casos hasta junio de robo con intimidación. Y este año, hasta junio, llevamos 104, por lo cual estos datos nos indican que hay una baja en este tipo de delitos. Sin embargo, obviamente se produce un efecto de sensación de inseguridad. Tenemos una situación compleja en el país con los delitos y la violencia con la que se está actuando por parte de los delincuentes. Aquí hay una sensación de impunidad y que por lo tanto está permitiendo que los delincuentes sigan actuando en la vía pública a plena luz del día y lamentablemente asesinando a personas inocentes. Desde la Delegación Presidencial presentarán una querella por el asalto y junto con alcaldes del Gran Concepción trabajarán en un comité policial para enfrentar los problemas de seguridad. Esto no puede quedar impune. Vamos a buscar a los culpables, los vamos a encontrar y los vamos a llevar ante la justicia. Esto no puede seguir ocurriendo y lo vamos a combatir. Un caso que se suma a lo ocurrido en Costanera Norte, en la región metropolitana. 2 encerronas en 2 días y donde en ambas el saldo fueron víctimas fatales. Hechos delictuales que reabren el debate en temas de seguridad y cuyos niveles de violencia alertan a la ciudadanía. Los restos de la reina Isabel II ya dejaron el castillo de Balmoral, iniciando así el primer traslado en el marco de lo que van a ser varios días de homenajes. Estamos desplegados con nuestras enviadas especiales, Constanza Santamaría en Londres, Flavia Cordela, ahí usted las dos en Escocia. Partimos contigo, Constanza, para que nos cuentes cómo ha estado la jornada en la capital británica. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iván. Muy buenas noches a todos. Los saludamos desde Londres, frente al Palacio de Buckingham, que ya se prepara hoy día para recibir los restos de la reina Isabel, que llegarán hasta aquí el próximo martes. Hoy fue un nuevo día de una cantidad de gente enorme, miles de personas que llegaron hasta aquí a rendir tributo, como ha sido en los últimos días. También del rey Carlos III, con actividades aquí al interior del Palacio de Buckingham, reuniéndose con
ministros, con algunos representantes de los estados de la Commonwealth. Pero lo más importante es que hoy la reina Isabel comenzó su último viaje. Fueron 6 horas de recorrido, 170 kilómetros que los hizo lentamente, deteniéndose en varias ciudades donde la recibieron con aplausos, con flores y con lágrimas. Finalmente, Isabel II abandonó Balmoral, su residencia favorita y el lugar donde murió. Y esta tarde llegó hasta Edimburgo, la capital de Escocia, y esta es la primera parte de este recorrido que durará varios días y que el martes la traerá hasta la capital inglesa. ¿Cómo fue este trayecto? Fernanda Navarro nos cuenta. Es muy, muy triste, pero estoy feliz de haber estado aquí para despedirnos. Fue leal, digna, amable y compasiva, todo lo que querrías de una monarca. Entre aplausos y lágrimas, así recibió Edimburgo al cortejo de la reina Isabel II. Un viaje largo de 6 horas y 170 kilómetros en carretera. Exactamente a las 10:05 de la mañana británica, el cuerpo de la monarca abandonó el castillo de Balmoral, lugar donde pasó sus últimos días de vida. Era una mujer extraordinaria y lo que ha hecho y cómo ha representado a nuestra nación ha sido extraordinario y la amamos por eso. Hacia Escocia se despidió definitivamente de su monarca. La reina dejó el lugar que tanto amaba y pasó por Aberdeen, Dundee y Perth antes de llegar a Edimburgo. Un largo trayecto donde en cada rincón alguien la esperaba y la celebraba. Incluso tractores y caballos simularon a la Guardia Real para conmemorar a Isabel II. Y el momento llegó. Isabel II entró a la capital de Escocia rodeada de gente que la esperaba para rendirle homenaje. Creo que es importante estar aquí solo para decir adiós. Ella ha estado en el trono durante mucho tiempo, entonces sí, significa mucho. Y fue solo la primera parte del recorrido final de la monarca. El lunes será trasladada hasta la Catedral de St. Giles para luego partir a Londres. Y mientras Gran Bretaña llora a la monarca, el ahora rey Carlos III es proclamado en distintos territorios como la misma Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Por la muerte de nuestra difunta soberana se convierte en nuestro único señor feudal legítimo, Carlos III, por la gracia de Dios. Una frase que ahora escucharemos bastante, porque los británicos tendrán que pedir que Dios salve a su rey cuando por más de 7 décadas lo pedían por su reina, a quien la gente ya espera a las afueras del Palacio de Buckingham, donde las flores y las cartas a la monarca se han vuelto parte fundamental del lugar. Llevamos aquí desde el jueves, llevamos 3 días acampando y hemos visto llegar a miles de personas de luto, también con sus flores y con sus hijos. La reina fue una madre para todos nosotros. Creo que es muy triste porque ha sido reina durante tanto tiempo y es muy triste verla partir porque hizo mucho por nosotros. Es realmente triste. Una primera parada que concluye entre aplausos, lágrimas y flores para conmemorar a quien fuera la reina más famosa del mundo. Escucho perfecto. Parte de lo que ha sido este traslado, que como bien decíamos va a llevar varios días hasta que llegue precisamente a Londres. Estamos con Constanza Santamaría en precisamente Londres. Y vamos ahora hasta la Catedral de St. Giles, en Escocia, donde se encuentra nuestra compañera Flavia Cordela, porque como vimos, Edimburgo es el foco de la atención de los eventos reales en este minuto. Flavia, estamos contigo ahora. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos desde Escocia, específicamente desde Edimburgo, lugar donde se ha desarrollado una extensa jornada que partió a eso de las 10 de la mañana cuando comenzó el traslado de la reina Isabel II hasta llegar aquí, hasta la capital. Un trayecto desde el castillo de Balmoral que duró entre 5 y 6 horas. Fueron cientos, miles los ciudadanos, no solamente de Escocia, sino que también de todo el Reino Unido y también del mundo, porque vimos a muchos turistas que también estaban en este lugar
que llegaron a poder darle un homenaje, a poder darle el último adiós a la reina Isabel II. Cuando pasó el féretro y esta comitiva se escucharon respetuosos aplausos en señal, ¿no es cierto?, de un homenaje a quien fue y quien reinó por más de 70 años en el Reino Unido. Jornadas intensas, jornadas que aún no terminan y que dieron el puntapié inicial de cierta forma durante este día. Pasemos a revisar el informe que resume parte de lo que fue la jornada. Suenan las gaitas en varias de las esquinas de Edimburgo, la capital de Escocia, una ciudad que durante las últimas 72 horas se ha preparado para este día, la llegada del féretro de la reina Isabel II, que fue recibido con estos respetuosos aplausos. Son miles, no solo escoceses, sino que ciudadanos de todo el Reino Unido y el mundo, los que este domingo salieron a las calles de esta histórica ciudad para rendirle un homenaje a la que fue su reina por más de 70 años. Ella nos ha demostrado su lealtad pura, el sacrificio de su propia vida y nos ha dado un ejemplo. Ella ha sido la reina por años y creo que ella es la mejor. Ella es la líder de Gran Bretaña e hizo tanto por los países del Reino Unido. Así que estoy aquí para presentarle mis respetos. Creo que es importante porque ella fue una monarca que reinó durante mucho tiempo y es muy famosa. Edimburgo ya cuenta con un fuerte despliegue de seguridad que se extenderá al menos hasta el martes. Incluso ha llegado personal de refuerzo desde otras ciudades. En esta catedral, la de St. Giles, los escoceses serán los primeros en poder rendirle homenaje a la reina Isabel II durante 24 horas antes que su cuerpo sea trasladado a Londres. Ella trajo mucha estabilidad al Reino Unido y es muy lindo que podamos despedirnos también, y somos los primeros en hacerlo. Estamos muy orgullosos y puedes ver por la multitud de hoy en Edimburgo y todas las personas que han pasado para verla en su viaje. Estamos muy orgullosos de que está pasando por nuestra calle y nuestro territorio primero. Creo que es asombroso que la vamos a ver primero porque es una mujer muy especial y todos la queríamos. Agradecimientos, admiración y respeto a la realeza es parte de lo que por estos días muestra la capital escocesa, donde con emoción sus ciudadanos dicen que por fin pueden despedir a la reina Isabel II en la región más al norte de todo Reino Unido. Jornadas extensas, jornadas que aún no terminan porque se espera que durante el día de mañana, día lunes, la reina Isabel II sea trasladada desde el Palacio de Holyrood, donde llegó este día domingo, hacia la Catedral St. Giles, que es donde nos encontramos precisamente ahora, porque va a ser en este lugar donde se va a realizar una ceremonia y donde luego los ciudadanos van a poder entrar a la catedral también para poder darle el último adiós a la reina Isabel II. Se espera que llegue muchísima gente, el ingreso sería por orden de llegada y hay un contingente de seguridad bastante amplio que no contempla solamente a funcionarios de Edimburgo, sino también de otras ciudades de aquí de Escocia. Por lo tanto, ya hay calles cortadas, contingente que está desplegado por todas las calles y se espera también que la jornada de mañana sea aún más extensa porque se espera una vigilia de 24 horas en la que también resguardando el féretro van a estar, por cierto, familiares de la reina Isabel II. Claro, Flavia, mostrándonos todo el cariño, todo el respeto y la admiración de los escoceses en Edimburgo por la llegada pronta, por supuesto, de los restos de la reina Isabel. Pero volvemos contigo, Constanza, porque, bueno, lo veíamos, ¿no? Ha sido una jornada de homenajes, pero entiendo que también algunas protestas localizadas, ¿no? En ciudades como Gales, también algunos territorios de Escocia, donde no comparten la coronación del rey Carlos III, incluso piden una república. Exactamente. Efectivamente, Iván, se han registrado algunas protestas, son pocas, son aisladas, más bien tímidas, pero se han registrado en ciudades como, por ejemplo, Cardiff, como tú contabas, la capital de Gales, donde hoy día fue la proclamación del rey Carlos III en el Parlamento, y tras esa proclamación fue donde se registraron algunas manifestaciones, que son, estamos hablando de carteles en contra del imperialismo, en contra de la monarquía, algunos gritos aislados. También se registraron esos
algunas de esas protestas en el mismo Edimburgo, donde, como nos contaba Flavia, hoy día están reposando los restos de la reina Isabel. Y tal vez eso llama más la atención, porque Edimburgo es una ciudad que ha sido tradicionalmente monárquica, es como la cuna del movimiento monárquico en Escocia. Y esto no pasa en todas las ciudades de ese país. De hecho, hay algunas ciudades por donde hoy pasó la caravana de la reina Isabel, como por ejemplo el caso de Dundee, que es un bastión del nacionalismo. Ahí es donde existe, o donde el movimiento nacionalista tiene su mayor fuerza en toda Escocia. Para que nos hagamos una idea, en el año 2014 en Dundee el 57% votó por la independencia, mientras que si lo comparamos con Edimburgo, que como yo les digo es esta ciudad tradicionalmente monárquica, solo el 38% votó por la independencia. Pero eso es Escocia. Inglaterra es otra cosa. Aquí las cosas son muy distintas y hay un lugar donde se vive con fervor la monarquía y ese es Windsor, donde está ubicado el famoso castillo de Windsor, que es en la residencia de los fines de semana de la familia real, el mismo palacio donde ayer vimos a los príncipes William y a Harry con sus esposas salir y saludar a la gente. Es el castillo más antiguo y más grande habilitado en Europa y es en ese lugar que por estos días se ha transformado en un lugar de peregrinación. Hoy día, domingo, miles y miles de personas llegaron a rendirle tributo a la reina Isabel. Y entre ellos, también ahí fuimos testigos de eso nosotros, el equipo de TVN. La nota la preparamos con Sebastián González. 40 kilómetros separan a Londres de la pequeña ciudad de Windsor. Una distancia que en tren se recorre en poco más de una hora. Una encantadora ciudad medieval donde casi todo gira en torno al castillo de Windsor y la familia real, y por estos días en torno a la reina. Su imagen está por todas partes. El castillo de Windsor es una de las residencias más emblemáticas de la realeza británica. Es también el castillo habitado más antiguo y más grande de Europa. Con su estilo medieval fue construido en el siglo XI por Guillermo el Conquistador y en 1837 se convirtió en residencia oficial del jefe de Estado británico. La reina Isabel pasaba aquí sus fines de semana. Aquí se instaló recluida durante toda la pandemia, tal como en la Segunda Guerra Mundial fue el refugio familiar contra los bombardeos de Londres. No es raro entonces que tras su muerte se haya convertido en lugar de peregrinación. Son miles las personas que este domingo recorrieron el paseo conocido como el Long Walk, que termina en el ingreso principal del castillo y que a mediodía ya estaba repleto de flores y mensajes. Le escribí gracias por haber sido una buena reina y que espero que lo pase bien en el cielo, y creo que lo hará. Ella ha sido símbolo de esperanza para nosotros y son días muy tristes. Es importante para las nuevas generaciones que celebren su vida. Yo quería ser parte de la historia. Para mí esto es realmente un evento increíble, que es muy importante en la historia de Gran Bretaña y yo quería ser parte de él. Esta niña de 13 años llegó con su familia y un especial tributo para la reina. She carries on a queen, a diamond queen so precious, shining bright, can't question, a diamond queen, a jewel. Este es el lugar exacto donde ayer, a esta misma hora, salieron los príncipes William y Harry con sus respectivas esposas, salieron desde el castillo de Windsor a saludar por esta puerta a la gente que estaba aquí apostada, dejando sus flores. Por eso hoy vemos que una cantidad de gente de los alrededores han llegado hasta aquí esperando que nuevamente los príncipes salgan a saludar. Vinimos primero a presentar nuestros respetos a la reina, pero sería un regalo si logramos ver al príncipe William, Kate, Harry o Meghan. King Charles. Quiero ver al rey Carlos, al príncipe William, Kate Middleton. Kate Middleton.
Aquí se casaron Harry y Meghan, también el rey Carlos y Camila, y antes la princesa Margarita. El castillo donde la historia cuenta que se inventó la tradición de tomar el té a las 5 de la tarde será el destino final de la reina Isabel, cuando sus restos se depositen en la capilla de San Jorge, junto a sus padres, el rey Jorge y la reina madre. Bueno, ahí lo comentábamos en la nota, ¿cierto? Es el lugar ahí en el castillo de Windsor donde se produjo esta comentada reunión, esta imagen de reunión entre el príncipe William y el príncipe Harry y sus respectivas esposas, que sin duda se convirtió en la imagen más comentada, se robó todos los titulares, esto en el marco, por supuesto, de los días de luto. Hoy día uno de los artículos, de uno de los tantos artículos que se escribieron en los periódicos del domingo sobre esto, decían que la noticia ayer debía ser la proclamación del rey Carlos III y terminó siendo la supuesta reconciliación de sus hijos. ¿Por qué esta reunión causa tanto revuelo? Andrea Aguilar nos cuenta. Una imagen renovada de la monarquía tras el fallecimiento de la matriarca de la familia. La aparición de los príncipes de Gales y de los duques de Sussex fue el broche de oro de una jornada que había partido con la proclamación del rey Carlos, que por primera vez en la historia había sido televisada y que cerraba con las imágenes de los 4 rostros más aclamados de la corona. Creo que el príncipe William claramente estaba tendiendo una rama de olivo a los duques de Sussex, pero también creo que lo están poniendo a la cabeza de esta organización, porque serán él y su esposa junto al rey Carlos y su reina consorte los que lleven adelante la institución. Y es que la idea del paseo conjunto surgió del príncipe William, quien invitó a los duques de Sussex a unirse en la caminata que harían por Windsor para compartir con el público y así mostrar que cuando de honrar a la reina Isabel se trata, no hay espacio para las diferencias. La imagen de los príncipes William y Harry, acompañados de sus respectivas esposas, buscó dar una imagen de unidad de la familia real en un momento tan difícil como lo ha sido el fallecimiento de la reina Isabel II, pero también de reconciliación en términos internos. La demostración de unidad familiar entre los 4 miembros más mediáticos de la familia pavimentó un camino con el que se busca cerrar la brecha que se abrió entre ambas parejas a principios de 2020, cuando Harry y Meghan decidieron apartarse de sus labores reales y empezar a ventilar a la prensa las presiones al interior de la familia real. Prince Harry, raised in a palace, in a life of privilege, literally a prince, how you were trapped. Trapped within the system, like the rest of my family are. My father and my brother, they are trapped. They don't get to leave. And I have huge compassion for that. Aunque este encuentro podría ser un primer acercamiento entre ambas parejas, aún hay temas que podrían distanciarlos en el futuro cercano, como las entrevistas que Meghan le ha dado a distintos medios y podcasts en Estados Unidos, en las que ha deslizado críticas a la familia real y la publicación de las memorias del príncipe Harry. Y también va a tener un impacto negativo en la ciudadanía, sobre todo tomando en cuenta que en este minuto su padre, Carlos III, está comenzando su reinado. Y es un hecho que tanto él como William han realizado un esfuerzo significativo por traer de regreso a Harry al corazón de la familia real. En los diarios británicos fue exhaustivo el análisis de la aparición del cuarteto, que fue como una bocanada de aire fresco en medio del pesado luto protocolar de los últimos días. Los príncipes William y Harry, acompañados con sus esposas Kate y Meghan, pasaron cerca de 40 minutos saludando al público y aceptando las muestras de afecto vestidos de un luto riguroso. La diferencia en el trato de ambas parejas con la gente quedó en evidencia. Mientras William y Kate eran más protocolares, Harry y Meghan estuvieron más dispuestos a salirse de las normas establecidas para dar abrazos e incluso interactuar con las mascotas del público. Para los expertos, la aparición del heredero al trono y la futura reina consorte, acompañados de la pareja rebelde de la realeza británica, es una muestra de unidad en la diversidad por parte de una familia real que empieza a repensar su imagen tras la muerte de la reina Isabel, y donde en los próximos días podemos encontrarnos con nuevas sorpresas como esta.
Bueno, de hecho, hoy día cuando estábamos en el castillo de Windsor, ante la insistencia de que la gente estaba esperando a ver si nuevamente salían los príncipes, yo le pregunté al guardia del palacio y me dijo, mire, la verdad es que al menos William y Kate se fueron a Edimburgo, claro, a acompañar, ¿cierto?, a su abuela en ese recorrido, pero puede ser que la próxima semana vuelvan a repetir este paseo. Eso al menos dijo el guardia de Windsor. Bueno, parte la semana aquí en Londres y en todo Reino Unido con una semana completamente de luto. Este lunes sabemos, como nos contaba Flavia, que será el traslado de la reina Isabel desde el Palacio de Holyrood hasta la Catedral de St. Giles, que es la Catedral de Edimburgo, donde ahí los escoceses podrán despedirse de ella. Luego el martes entonces comenzará su camino hasta Londres. Será un recorrido vía aérea en avión y después desde el aeropuerto, que es una base aérea aquí en las cercanías de Londres, hará un recorrido en auto por las calles de Londres y pasará precisamente por aquí, por la avenida The Mall, el Mall, que llega hasta el Palacio de Buckingham, donde llegará, que será su primera parada aquí en Londres. De todo eso y más, por supuesto, les seguiremos informando desde el Reino Unido, claro, en TVN y también en todas las plataformas de TVN. Iván. Por supuesto, Constanza, son 10 días de luto, así que hay un montón de actividades sobre lo cual tú nos vas a estar contando. Buenas noches, muchas gracias. Y nosotros cambiamos de tema para contarle que el Hospital Metropolitano editó un libro que recopila estremecedoras historias de personas que sobrevivieron a la pandemia del COVID-19. Testimonios emocionantes que remarcan la lucha de los pacientes y de los equipos médicos que estuvieron tras cada uno de estos casos de recuperación. José Ignacio Atenas y Claudia Rojas tienen el informe. El coronavirus cobró lamentablemente la primera víctima fatal en nuestro país. Nos estamos acercando a los 1000 fallecidos por COVID-19. 8.240 personas fallecidas por coronavirus. En más de 2 años de pandemia, 4,5 millones de personas en Chile se han contagiado de COVID-19 y de ellos, sobre 60.000 fallecieron. Cifras que duelen, pero que podrían haber sido más abultadas. Sin embargo, hay quienes le doblaron la mano al destino. Yo estuve 120 días hospitalizada, de los cuales de ellos estuve 45 entubada en la UCI. A Olga la confirmaron como caso positivo el 12 de junio del 2021 y en tan solo 2 días su cuadro se agravó. En primera instancia, la internaron en el Hospital Félix Bulnes y luego fue trasladada hasta el Hospital Metropolitano, donde vivió los días de mayor gravedad. Empecé a despedirme. Sentía que me iba, ya no había vuelta. Yo de antes que tuviera el COVID sabía lo grave que era. Desde ese instante, perdió la noción del tiempo y por momentos su familia también perdió la esperanza. Las proyecciones médicas no eran favorables. Olga tenía complicaciones anteriores en uno de sus pulmones e incluso fue tanta su gravedad que una noche los doctores llamaron a sus familiares para que se despidieran. Y en la mañana fueron a comprar el cajón. Porque se suponía que me quedaban muy poquitas horas de vida. Una angustia que no solo vivió la familia de Olga. Estaba intubada, estaba conectada a muchos aparatos. Me desahuciaron 2 veces y también me quisieron desconectar porque ya no veían otra salida. Decían que estaba sufriendo. 4 meses fue el tiempo total que Loredana estuvo en la UCI. A sus 27 años, la estudiante de comercio exterior nos cuenta que vivió los días más difíciles de su vida y que la dejaron con secuelas que hasta hoy la acompañan. Por mi lado derecho, el que aún me cuesta, por ejemplo, sentir textura o temperatura. Me canso mucho al caminar grandes distancias o subir escaleras. Los recorridos largos los recorro con sillas manuales, con mi bastón. Dejó el hospital en septiembre del año pasado y todavía no retorna a su vida normal, aunque mantiene la esperanza de volver a estudiar. Un extenso proceso de recuperación no exento de problemas y donde el personal de salud ha jugado un rol clave. La terapia ocupacional fue uno de sus roles importantes
el llevar a la familia, de la forma que sea, al paciente, sea a través de fotos que le pedíamos a la familia, a través de videollamadas. Javiera es una de las terapeutas ocupacionales del Hospital Metropolitano. Su rol es estar acompañando al paciente desde el primer día, una función que ante la solitaria enfermedad que sufrían los internados, los transformaba en el nexo con la familia. En el fondo era lo más cerca que las personas iban a poder estar de su familia. Muchos de los pacientes acá murieron solos y nosotros éramos la única contención que tenían y el equipo en general, acompañándolos minuto a minuto para que pudiesen estar de la mejor forma y lo más tranquilo posible. Acompañamiento que también se replica en la rehabilitación. Tanto Loredana como Olga debieron enfrentar un proceso largo de recuperación. Perdieron masa muscular, debieron volver a aprender a comer, caminar, peinarse, entre muchas otras actividades cotidianas. Un retorno a la vida como la calificaron ambas, que fue gracias a la terapia ocupacional. Esos son los ángeles más lindos que Dios me puede haber mandado. Ellos me devuelven a la vida. Lo que uno hace mucho tiempo con los niños, ellos en corto tiempo lo hicieron conmigo. Caminar, hablar, comer. Ella se encargaba de ayudarme a volver a peinarme, de volver a cepillarme los dientes, a tomar una cuchara, a volver a escribir, porque uno pierde todo eso. Ellas son de verdad como una familia. Y como ellas, son varios los relatos que se asemejan y que justamente 10 terapeutas ocupacionales del Hospital Metropolitano quisieron retratar en un libro. La vi, ¿se acuerdan de la vi? Ya. La casita de ella buena. Oh, el Rubén. Lo llamaron Volver a Ser, 50 historias de personas que sobrevivieron al COVID-19. Darle un espacio realmente a las personas quienes vivieron esto, muchas veces de manera muy aislada, alejadas de sus familias. Es para las personas también contar un poco de su vivencia como método terapéutico y también hacer más visible el trabajo que es la terapia ocupacional. 205 páginas en las que Olga y Loredana son también protagonistas. Siento que el libro son milagros que ocurrieron. Otras oportunidades de vida para hacer las cosas mejor a algunos. Conocí a algunas personas de quizás las que están acá, porque fuimos pocos igual que logramos salir adelante. Este es el primer relato. No te puedo creer. Olga Marambio Márquez, puesta en un libro. Otro regalo más que me ha dado Dios, que me ha dado la vida. Es el renacer de personas que hoy pueden escribir más páginas de sus historias en medio de una pandemia que arrebató padres, madres, hijos, amigos. Una vivencia que de seguro los acompañará por el resto de sus días. ...24 Horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a 24 Horas Deportes en este día domingo que ha tenido noticias realmente muy importantes. Se ha hecho historia hoy, por ejemplo, en el tenis. Pero vamos a comenzar con el fútbol internacional y una muy buena victoria del Betis de Manuel Pellegrini y de Claudio Bravo. Está compartiendo titularidad. Vamos al partido excluyente de este domingo en canchas sudamericanas, el superclásico del fútbol argentino, pálido en lo futbolístico, pero que se desnivela con este gol de Darío Benedetto. Llevaba 10 partidos sin marcar Benedetto. Se hablaba de la sequía goleadora, pero ¿qué importa? Se nota el gol más importante de esta etapa, con este cabezazo. Fue titular Paulo Díaz en la defensa de River, recibió amarilla. Solari, el ex colocolino, jugó los primeros 45 minutos. No tuvo un buen desempeño el ex delantero de Colo-Colo y fue reemplazado. Finalmente se terminó jugando con uno menos en el caso de Boca tras la expulsión de Marco Rojas con esta patada increíble. Festeja Boca en el clásico argentino. Vamos a Brasil porque el Goiás y el Flamengo igualaron 1-1. Esto significó que el Flamengo se aleja de la punta de la tabla en el Brasileirao. Golazo de Jackson Diego en el minuto 80 para el 1-0 del equipo local del Goiás. Vidal fue titular, reemplazado en el minuto 84. Eric Pulgar citado, pero no jugó. Los dos chilenos del Mengao, que va a jugar la gran final
de la Copa Libertadores de América el próximo 29 de octubre en Guayaquil, Ecuador, ante el Atlético Paranaense. Y este es el gol de Mateo Franca a los 84, con alguna duda del juez porque había estimado que había una mano, pero sin embargo después revisa el VAR y se da cuenta que es gol legítimo. Empate 1-1, queda 9 unidades del Palmeiras, tercero en la tabla de posiciones, el Flamengo. Va por el medio Alexis, toque para él, Alexis, golazo, tapó el arquero, gol. Y hablamos, por supuesto, de los muy buenos números de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella, que ilusionan a la hinchada de ese equipo que es muy popular y, por supuesto, también a nosotros acá en Chile porque es delantero de nuestra selección. Se han jugado ya 7 fechas. El delantero nacional ha disputado 6 partidos con el Olympique de Marsella, lleva 4 goles y, por lo tanto, estamos hablando de su mejor arranque desde que se fue a jugar a Europa. Va por el medio Alexis, toque para él, Alexis, golazo, tapó el arquero, gol. Gol de goleador, Alexis. La pedía Alexis, la pide por afuera, ¡Unda! ¡Vamos! Alexis, gol. El mejor arranque de Alexis Sánchez en toda su carrera en Europa. 7 fechas, 6 partidos jugados y 4 goles con la camiseta del Olympique de Marsella. En Francia alucinan y se rinden ante el Niño Maravilla, que en poco menos de un mes ya superó la mayoría de sus estadísticas. Insisto, el mejor partido de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella desde su arriba. Apláudalo, se lo merece Alexis. Para mí la figura de la cancha. Alexis en Udinese demoró 7 partidos en marcar su primer gol, mismos números que registró en la primera temporada con Barcelona. Con Arsenal en 2014 fueron 2 tantos en 6 encuentros. Manchester United solo 3 goles en 2 temporadas completas. Y el arranque con Inter de Milán tampoco está al alcance. Alexis, un peligro permanente. Con mucha movilidad para aportar soluciones, el chileno supo desestabilizar a los defensas norteños con sus llegadas y sus regates. Elogios comparables con solo 2 periodos de maravilla en Europa. Su última temporada con la camiseta azulgrana y la penúltima con Arsenal. En ambas las cifras se repiten, 4 goles en los primeros 6 partidos. Tal como con Marsella, claro que en estos casos no fue recién conociendo al equipo. La pedía Alexis, la pide por afuera, ¡Unda! ¡Vamos! Alexis, gol. Felicito a todos los que jugaron. Los 3 delanteros lo hicieron muy bien. Un arranque perfecto para el goleador de La Roja, que lo hace olvidar su poca titularidad con Inter. Casi 400 minutos disputados con la camiseta del Marsella, que ya ilusionan a toda una hinchada. Bien, hoy es un día muy especial. Un 11 de septiembre, hace 10 años, nos dejaba el capitán histórico del área deportiva de TVN, ex seleccionado chileno, capitán de La Roja, ídolo de Racing Club de Argentina y, por supuesto, un gran comunicador, siempre relacionado con este canal, con TVN. Hace 10 años que partió, que nos dejó Sergio Roberto Livingston. Escuchamos el ambiente. Para entender el tipo de vínculo que tenían Sergio Livingston y Televisión Nacional, un dato resulta clave. El Sapo es el primero y hasta el momento único trabajador que tenía contrato vitalicio con nuestro canal, es decir, una relación hasta la muerte, algo que lamentablemente ocurrió hace 10 años. Era TVN ese logo que está ahí arriba para tu padre. Todo, incluso él lo enterramos y lo vestimos con su chapita TVN. ¿Sabe lo que pasó hace 50 años en un 18 de abril del año 43? ¿Se acuerda usted o no? Yo era muy chico en ese momento. Sí, no me acuerdo. O sea, ¿no se acuerda que usted debutaba en Racing un domingo? ¿Qué está? Hace 50 años está loco usted. Y es que Sergio Livingston Polhammer fue muchas cosas en sus 92 años de vida. Arquero mítico, ídolo cruzado, mundialista, jugó un año en Racing de Argentina y volvió a Chile por amor. Los seleccionados de fútbol de Argentina y Chile se enfrentaron una vez más en el Estadio Nacional, rindiendo un homenaje a nuestro mejor arquero de todos los tiempos, Sergio Livingston. Yo no tengo miedo al ridículo. No creo yo en vender pomadas, yo soy como soy.
Sergio Livingston es un hombre muy querido en el país, pero en este canal lo quieren mucho también. Sí. Aunque de repente llega un poco mañoso también. Un poco. Usted no, usted es una seda, ¿sí? Pero fue aquí, en TVN, su casa, donde pudimos conocer la magnitud de la figura del gran capitán. Yo voy a ser local en esta oportunidad. Estoy lesionado, pero me voy a sacar esto que está molestando, me ve muy feo. Algo que tengo en la muñeca me está fallando. Acá se mezclaba ese perfil riguroso y casi frío de su ascendencia escocesa, pero también el lado amable del pater familia del área deportiva, el abuelo entrañable, la mitad de la dupla más célebre del periodismo deportivo de nuestro país. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están, amigos telespectadores? ¿Hablando en serio? Sí. Lo hiciste bien, huevo. Recibió homenajes merecidos mientras estaba con vida quien fuera el mejor arquero de su época, un comentarista en radio y TV. Recibió el cariño y el gesto de autoridades de su amada Universidad Católica de la ANFP, pero principalmente del público que también acudió en masa a su despedida ese 11 de septiembre del año 2012. Y sobre todo, desde hoy, el sentido de todos los chilenos. A 10 años de su partida, Sergio Livingston sigue más vigente que nunca. Yo lo recuerdo como un tipo excepcional, como el gran capitán del área deportiva y como el compañero de 42 años, compañero de todos los días. Tuve ese privilegio y lo siento. Abrazo eterno, Zapito. Parte de su archivo personal se encuentra en la Biblioteca Nacional, algo que dicen sus cercanos no le hubiese gustado a este hombre cerrado que un día decidió sacarse la coraza y abrir su corazón para hablarle de su gran pasión a todo Chile. Fue un gallo recto, fue un gallo digno, fue un gallo que supo lo que quería, se comportó bien, quiso a la gente y la gente lo quiso a él. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Las miradas del mundo se han volcado hacia Gran Bretaña luego de la muerte de la reina Isabel II, que ha dejado un importante legado en el mundo del deporte. Fanática de la épica, de los caballos, sin duda, pero también del fútbol. Fue patrona del rugby británico. Tenía 96 años de vida, 70 de reinado y una pasión por el deporte que quedó marcada alrededor del planeta. A moment of silence in her memory. Con el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II, hemos perdido a una gran partidaria del deporte y del movimiento olímpico. El mundo del deporte le dice adiós a su fanática más exclusiva. Homenajes para la reina Isabel II en cada rincón del planeta. En la Fórmula 1, el fútbol, el US Open y en Inglaterra la Premier League decidió paralizarse hasta nuevo aviso. La ronda de partidos de este fin de semana se pospondrá como muestra de respeto a Su Majestad la reina Isabel II. El apoyo de la reina siempre estuvo. Apoyó a su país y por supuesto que al fútbol. La reina fue vista varias veces en un estadio de fútbol. Los rumores decían que apoyaba al West Ham, pero el único equipo que invitó al Palacio de Buckingham fue al Arsenal. Su vínculo con el balompié es desde siempre. Incluso entregó el trofeo Jules Rimet a su capitán Bobby Moore cuando Inglaterra ganó el Mundial del 66. Claro que el fútbol no fue el único deporte que llenó la agenda de la monarca. En 1950 fue espectadora del primer Gran Premio de Fórmula 1 en Silverstone. Fue patrona absoluta del rugby en todo Reino Unido y también de Wimbledon y protagonista en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Declaro abierto los Juegos de Londres, edición 30 de la era moderna. Una vida marcada por los deportes, su actividad predilecta el ecuestre. Desde pequeña fue amante de la equitación, después de las carreras de caballos. Una reina apasionada por la hípica que a sus 96 años le dan un último adiós.
Ya son las 10 de la noche y les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos a revisar lo que ha sido esta jornada, por ejemplo, una nueva fecha de la Fórmula 1 y Max Verstappen, el piloto neerlandés, que logró una nueva espectacular victoria en el Gran Premio de Italia. No había ganado jamás en este circuito, lo consiguió, dando otro paso gigantesco para defender su título. Se acerca al bicampeonato, quinta victoria consecutiva para el piloto de Red Bull, que además nuevamente una remontada notable. Partió séptimo en la grilla y obviamente terminó ganando esta carrera. Está a punto de conseguir un récord, ¿eh? Lleva 11 victorias en la temporada, cerca de las 13 que tuvo Michael Schumacher en un mismo año, igual que Sebastián Vettel. Pero esta sin duda es 19 años para seguir analizando esta carrera potente de Carlos Alcaraz en la gran final de hoy en Nueva York, en Flushing Meadows, la final del US Open. Hasta aquí el deporte, hacemos una pausa, pero después continúan las noticias acá en 24 Horas Central. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Crónicas del domingo. De regreso ya a las noticias. En plena dictadura militar, la Iglesia Católica crea la Vicaría de la Solidaridad, un organismo dedicado a proteger la vida, otorgar asistencia jurídica, económica y espiritual a quienes eran perseguidos en esa época. Bueno, esta defensa significó una permanente tensión entre el cardenal Raúl Silva Enríquez y la Junta Militar, la persecución y tortura de varios de sus trabajadores, pero también permitió salvar muchas vidas. A 30 años del cierre de la Vicaría, sus archivos han permitido que muchas causas de derechos humanos sigan abiertas en búsqueda de justicia y verdad. Verónica Olavarría y Claudio Arévalo con esta crónica del domingo. Durante más de una década, estas oficinas, que son parte del Arzobispado de Santiago, fueron refugio para miles de víctimas de la dictadura militar. Jugarnos por defender a las víctimas, denunciar fuertemente lo que está ocurriendo en Chile. Venimos aquí a orar por los caídos. Que a Pinochet le molestaba extremadamente la iglesia y especialmente el cardenal. La Vicaría de la Solidaridad llegó a tener 300 trabajadores, muchos de los cuales fueron amenazados, detenidos, torturados e incluso asesinados. Se trata de José Manuel Parada Maluenda y el profesor Manuel Guerrero Ceballos. Fui llevado a un centro de tortura. Me tiraron gatos muertos con alambre en el cuello ahorcado. Una lucha que valió la pena a personas que se salvaron de una posible muerte y una puerta que se abrió para buscar la verdad y la justicia. Yo tengo a mi hijo Agustín Martínez Mesa, desaparecido 3 años y medio. En el caso está detenido y desaparecido mi hermano Agustín Martínez Mesa. Estos son los pasillos y las paredes de la Resistencia. Entre 1976 y 1992, la Vicaría de la Solidaridad, bajo la tutela de la Iglesia Católica, es la agrupación que da apoyo y amparo legal, médico y anímico a miles de personas víctimas de esa herida tan profunda y dolorosa que deja la dictadura militar. Hay historias ya contadas y otras que vale la pena rescatar. Mi nombre es Álvaro Varela, ingresé al Comité de Cooperación para la Paz en Chile en abril del 74 y luego seguí en la Vicaría hasta abril de 1987. Fueron muchos los casos, particularmente me afectaron relacionados con niños. Es el que se relacionó con Macarena Aguiló. Mi nombre es Macarena Aguiló, fui secuestrada a los 3 años por la DINA junto a Carabineros de Chile. El padre de ella era uno de los máximos dirigentes del MIR en la clandestinidad. La madre de ella había salido asilada al extranjero, que también era dirigente del MIR, y llevaba ya alrededor de 10 días sin que se tuvieran noticias de ella. Presentamos un recurso de amparo. Lo que hizo el régimen fue enviar el ministro del Interior un informe en el recurso de amparo diciendo que ella no estaba detenida, pero que sin embargo tenían información de que Carabineros la había encontrado vagando por la calle
y que estaba entonces en el hogar de menores de Carabineros. Yo la veo de inmediato porque era una reja. Cuando yo salí, habían varias personas esperando, entre ellas era el Álvaro. La tomé en mis brazos y salí. La vorágine bajo la que vivíamos significaba que una vez que teníamos solucionada una situación, ya seguíamos adelante con las otras decenas de casos que nos estaban esperando. No vi nunca más a Macarena. Creada en 1976, la vicaría que sustituye al ecuménico Comité Pro Paz se encarga ahora bajo la absoluta tutela de la Iglesia Católica de miles de casos como el de Macarena. No solo hay ayuda jurídica, también hay un departamento laboral, otro campesino, comedores, revistas, bolsas de trabajo. En total el organismo reúne a más de 300 trabajadores en todo Chile. Cuando sucedió el golpe, por supuesto, entre los amigos nos conectamos para ver si nos había pasado algo. Y ya nos empezamos a informar entonces de lo que estaba ocurriendo. Eso nos llevó entonces a, de alguna u otra manera, llegar al Comité de la Paz al principio y después a la Vicaría para trabajar, un poco ayudar a la gente que estaba siendo reprimida. Bueno, nosotros entramos a trabajar en derechos humanos, no sabíamos trabajar en derechos humanos y aprendimos en la práctica. Y lo aprendimos trabajando en equipo, en un trabajo interdisciplinario. Habíamos gente de distintas vertientes trabajando acá, política, religiosa, no religiosa, pero había un denominador común que era jugarnos por defender a las víctimas en primer lugar dentro de nuestras posibilidades y de denunciar fuertemente lo que estaba ocurriendo en Chile. Profesionales, trabajadores, la mayoría jóvenes. El riesgo de enfrentar a diario la crueldad de la dictadura transforma a estas personas en víctimas de represalias. Hubieron muchas personas que fueron detenidas ya desde el comité. Hubieron personas que fueron amenazadas, que tuvieron que ir del país. Me tiraron gatos muertos con alambre en el cuello ahorcado al jardín. Autos que se pusieron frente a mi casa con civiles durante el día, solamente para amedrentar. Fui llevado a un centro de tortura donde la finalidad era que yo me declarara públicamente como el nexo entre el MIR y el cardenal. Y es que parte de la lucha contra la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país se entiende por el cardenal Raúl Silva Enríquez. El religioso salesiano opositor al golpe militar se transforma de la mano de la vicaría en una figura incómoda para la dictadura. Yo creo que una relación tensa y que a Pinochet le molestaba extremadamente la Iglesia y especialmente el cardenal. En nombre de todos los que creemos en Dios y por eso respetamos al hombre, quiero interpretar el sentido que atribuimos a esta celebración litúrgica. Venimos aquí a orar por los caídos. El cardenal Raúl Silva Enríquez y los obispos que lo acompañaban constituían un obstáculo. Muchos de los partidarios del régimen lo llamaban el cardenal rojo. En otros países de Argentina no existieron las vicarías, así que existió en Chile porque estaba el cardenal Silva Enríquez. Nosotros así para tranquilizarnos internamente decíamos, bueno, nosotros estamos actuando en nombre de la Iglesia Católica de Santiago, el arzobispado, nuestro respaldo del cardenal, su obispo auxiliar. Y creíamos que entonces era más complicado para la represión actuar directamente contra nosotros mismos. Pero eso funcionó, esa tranquilidad que nos autoasignábamos hasta que mataron a José Manuel Parada. La muerte que amenaza siempre a la Vicaría de la Solidaridad llega de la forma más brutal. En marzo de 1985, el sociólogo y miembro de la Vicaría José Manuel Parada Maluenda, de 35 años, es secuestrado junto al profesor Manuel Guerrero en las afueras del Colegio Latinoamericano de Providencia. Estuvimos todo el día aquí haciendo cosas, tratando que la Iglesia exigiera que lo soltaran. Urgente.
Un funcionario del Instituto Médico Legal acaba de identificar a 2 de los cadáveres que ingresaron en esta tarde a ese recinto. Se trata de José Manuel Parada Maluenda y el profesor Manuel Guerrero Ceballos. Parada y Guerrero aparecen sin vida, degollados en las inmediaciones del aeropuerto de Santiago. Junto a ellos se encuentran asesinado también al publicista Santiago Natino. Cuando fuimos a la morgue a recuperar el cuerpo de José Manuel, yo acompañé a doña María Maluenda y se quedó afuera y yo me quedé acompañándola. Y fue tal la tensión que vivió ella que empezó a sentir dolores de parto. Le vinieron contracciones en el útero. Es decir, lo parió psicológicamente de nuevo y esa fue su reacción frente al rechazo de la muerte de su hijo. Eso yo creo que son experiencias tremendas. Lo velamos en este mismo patio, en un cortejo interminable, hasta el día lunes en que se realizó el funeral, saliendo aquí de la catedral, a pie hasta el cementerio general, con el pueblo de Chile acompañando a José Manuel Parada y acompañando a quienes trabajábamos en la Vicaría de la Solidaridad. Todos estos CARDEX son de detenidos desaparecidos, en que hay una carpeta individual de cada uno de ellos con todos sus documentos, ¿ya? Que hay un caso icónico, ¿no? O sea, yo, como decían antes, la vicaría fue brutalmente afectada por la represión con el asesinato de José Manuel Parada. Te voy a mostrar la carpeta de él. Aquí está. Esto es lo que sale en el informe RETIC sobre él. Y bueno, lo que le ocurrió a él, está su recurso de amparo. Y está el recurso de amparo, después la denuncia por su detención, la querella. El registro histórico del dolor de esa época se encuentra acá, en la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría. Más de 80.000 documentos, 47.000 carpetas individuales que sirvieron para reestructurar el camino de la verdad y la justicia. ¿Para qué sirve el archivo? ¿Cuál es la utilidad hoy día? Permanentemente estamos respondiendo oficios de ministros que llevan causa de violación de los derechos humanos durante la dictadura y aún hoy. O sea, muchos ministros a lo largo de todo Chile llevan causa de violación de los derechos humanos, tanto detenidos desaparecidos, ejecutados, como de víctimas sobrevivientes. Lo que sí descubrimos a partir de la información que empezamos a recopilar, los métodos represivos. ¿Ah? Y además fuimos descubriendo cómo reaccionar frente a hechos de esa naturaleza de manera rápida. ¿Ah? Así partió el recurso de amparo, por ejemplo. Todos esos recursos de amparo que se presentaron han servido después para hacer el punto de partida de investigaciones judiciales que sí han arrojado resultados. Yo te diría que hoy en día, desde el punto de vista judicial, la verdad de lo que ocurrió en Chile está establecido judicialmente en muchos procesos que se han llevado a cabo y muchos que todavía están abiertos. Y todo eso ha sido posible por todo este trabajo que se hizo en ese momento. Macarena y Álvaro se vuelven a reunir y recordar. En la Fundación de la Vicaría revisan varios documentos, entre los que se encuentra ese recurso de amparo presentado por Álvaro en 1974 y que salvó la vida de Macarena. Sí, yo conozco estos documentos, o sea, yo los he mirado en distintos momentos de la vida. Sobre todo porque el 2001 yo inicié una querella judicial. Yo recuerdo ese día, recuerdo cuando salgo del lugar, o sea, como que vengo saliendo del pasillo y mi impresión en ese tamaño, digamos, de niña pequeña, es que iba saliendo como por una especie como de arco, así como, más o menos como el arco del triunfo, como saliendo hacia la luz. Uno en ese momento pensaba íntimamente cómo va a seguir la vida Macarena. Me impresiona, Macarena no solo se ha desarrollado
como persona, es madre, ha tenido una trayectoria cinematográfica notable, distinguida. O sea, yo no voy a tener nunca, yo creo que vida suficiente para poder agradecer obviamente que ella existió y que ellos hayan jugado en ese momento ese papel con todos los peligros que se implicaba también y todos los costos que implicó para los trabajadores también de la vicaría. Esto que es muy bonito porque están todas esas murales, mira las paredes qué lindas son. Ahí estaban las artesanías, donde ahí se hacían las arpilleras, ahí se recibían los trabajos que hacían los presos en cárceles. Aquí celebrábamos las vicariadas, ¿no? Que era una suerte de kermés interna. Buscábamos relajarnos un poco para sacarnos la presión del trabajo. Hubo mucho apoyo, hubo respeto, hubo solidaridad, humanidad. La más importante conclusión que uno saca es que valió la pena. Sí, valió la pena. Todo lo que se hizo, el empeño que se puso, la energía, la fuerza, superar los miedos, superar las dificultades. En definitiva, gracias a eso podemos estar hoy día acá. O sea, valió la pena. ¿Te emociona la situación en el relato? Sí, no, es que... Uno vuelve al recuerdo. Yo vuelvo al recuerdo de la Macarena ahí al final del pasillo. Ahí, paradita, en un rincón. Mal vestida y desasiada. Notoriamente. Y su rostro lo decía todo. Yo no la conocía de antes. Había visto así muchas fotos de ella. Por eso, en cuanto la vi, pude saber que era ella. Esa imagen yo la he llevado de por vida, siempre. Esto va a ocupar un lugar relevante en nuestras vidas. Lo que aquí hicimos, lo que aquí se nos permitió desarrollar y cómo colaboramos de alguna manera a parar la brutalidad y hacer conciencia de lo que está ocurriendo en Chile. Y eso nos determina nuestras vidas hasta el presente. La Comisión Walech determina en 2004 que 1.244 niños y niñas son víctimas de apremios y torturas durante la dictadura militar. Hay sobrevivientes que pueden contar hoy su relato pese a esos tiempos de muerte y dolor, gracias a una organización que, a pesar de cerrar hace 30 años, será símbolo imperecedero de resistencia y de lucha. Bien, pues terminan las noticias. Como siempre, le damos las gracias por informarse junto a nosotros. La invitación es que permanezca en nuestra sintonía. Llega el informe del tiempo y luego Estado Nacional. La invitada de hoy, la ministra de Interior, Carolina Toa. Que tenga buenas noches.